amigos y amigas de mi amigo Freud. El vídeo de hoy lo dedicamos a la psicología del entrenamiento deportivo. Seguimos a José María Buceta en el contenido para la elaboración de los contenidos que vamos a utilizar para elaborar, disculpadme, hay veces que uno está espeso, para elaborar los contenidos de esta media hora de mi amigo Freud. Bueno, por cierto, José María Buceta era buen amigo de Aito García Reneses, el entrenador de básquet del Barcelona. Bueno, esto es a título anecdótico. La verdad es que hemos aprendido mucho en las últimas décadas sobre la psicología del entrenamiento deportivo. Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Por si no lo sabéis, os comparto que existe un máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Bien. Bueno, como decimos, seguimos las enseñanzas de José María Buceta, que es doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Ciencias en Psicología Clínica por la Universidad de Manchester y entrenador superior de baloncesto. Ahora entenderéis la amistad con Aito García Reneses, ¿verdad? Como sabéis, ha sido seleccionador nacional y director técnico nacional de baloncesto femenino entre 1985 y 1992, incluyendo los Juegos Olímpicos de Barcelona, y asesor psicológico de la selección olímpica femenina de hockey desde 1990 hasta 1996. En la actualidad, y de ahí eso hizo posible que yo le conociera, es profesor titular de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y director del máster que os acabo de anunciar en Psicología de la Actividad Física y del Deporte de esta universidad. Se trata de un reconocido especialista en las áreas de la psicología del deporte, la salud y el tratamiento psicológico. Ha editado 4 libros sobre psicología y salud y es autor o coautor de numerosas publicaciones en revistas y libros especializados, entre ellos Psicología y lesiones deportivas, Prevención y recuperación, bueno, y algunos otros. Para no hacer muy larga su presentación, lo dejaremos ahí. Se trata de un asiduo conferenciante en congresos científicos y cursos de especialización. Ha impartido clases de psicología del deporte aplicada al entrenamiento deportivo en 16 países de 4 continentes diferentes. Tras su etapa como entrenador de baloncesto durante 22 años, se dedica plenamente a su actividad como docente y psicólogo deportivo, asesorando a deportistas y entrenadores de distintas especialidades. Es miembro fundador
de la Association for the Advancement of Applied Sport Psychology y colabora frecuentemente en las actividades de las asociaciones española y europea de entrenadores de baloncesto. Bueno, decía que es importante conocer las fuentes cuando son personas vivas, especialmente en las que uno se apoya, ¿verdad? Y yo me apoyo en José María Buceta. Bueno, vamos a hacer una serie de vídeos sobre psicología del entrenamiento deportivo. Haremos una presentación de la disciplina. Hablaremos sobre la psicología en el deporte de competición, sobre el cometido de los entrenadores y los psicólogos deportivos, sobre la formación de los psicólogos deportivos y los entrenadores. Luego plantearemos las necesidades psicológicas del entrenamiento deportivo, haciendo un planteamiento inicial. A continuación entraremos en la planificación estrictamente del entrenamiento deportivo. Nos introduciremos en la cuestión de la adherencia al entrenamiento. Seguiremos con el aprendizaje de habilidades deportivas y otras conductas relevantes. Haremos un planteamiento general. Seguiremos con el aprendizaje de habilidades técnicas. El aprendizaje del comportamiento táctico. Las llamadas conductas de toma de decisiones. Siguiendo con el aprendizaje del comportamiento táctico, hablaremos de los programas de intervención psicológica. Seguiremos con el aprendizaje de habilidades psicológicas, con el ensayo repetitivo de habilidades y conductas relevantes, con la exposición y ensayo en las condiciones de la competición, disculpadme, voy a quitarle el volumen, me ha llegado un mensaje y no quiero ser interrumpido. Os lo digo abiertamente y resulta más... Vale, creo que ya está. Listo, sin problemas. Decíamos que hablaremos de la exposición y ensayo en las condiciones de la competición, es lo último que habíamos apuntado antes de la interrupción. Hablaremos de la preparación específica de competiciones, de la evaluación del entrenamiento deportivo. Y con esto creo que concluiremos lo más importante de los contenidos fundamentales a los que queremos dar cabida en esta serie de vídeos. Como decimos, Aito García Reneses es buen amigo de José María Buceta. Como sabéis, ha sido jugador de baloncesto en el Estudiantes y en el Barcelona y tiene una amplísima experiencia como entrenador, destacando sus etapas como seleccionador nacional juvenil y entrenador de los equipos de la máxima categoría nacional, Cotonificio, Juventud y Barcelona. Con el Barcelona, en el que ha estado 12 temporadas, ha conseguido 7 títulos de campeón de Liga, 3 Copas del Rey, una Recopa de Europa, una Copa Korak, una Supercopa de Europa y 3 subcampeonatos en la Liga Europea. En la actualidad es ya no, me temo,
pero ha sido, vamos a decirlo así, uno de los entrenadores europeos con mayor prestigio a nivel mundial. Bien, nos cuenta Aito García Reneses, tiro de memoria, que en sus primeros años como entrenador de baloncesto se consideraba muy introducido en todos los aspectos técnicos y tácticos, y aunque le interesaba perfeccionarlos, donde no desaprovechaba una oportunidad de mejorar, era en temas relacionados con la preparación física. En cualquier contacto, solía decirnos, con expertos, en los cursos de preparadores o fuera de ellos, trataba de exprimirles al máximo, decía siempre. En aquella época empezaba a introducirse la preparación física en el baloncesto. Oís bien, sí. Muchas cosas han cambiado en la alta competición, no solo en el baloncesto, también en el fútbol, en las últimas décadas. Más tarde, de esos primeros años como entrenador, nos contaba, ya no estaba tan interesado en ese tema, en el que acabo de mencionar, el de la preparación física, porque todos los equipos tenían un especialista, un preparador físico. Lógicamente, pues Aito delegaba ese trabajo. Su máxima preocupación por aprender fue todo lo relacionado con la psicología de un equipo de baloncesto, de tal forma que acudió a diversos cursos de recursos humanos. Leyó artículos y conversó con especialistas para tener una formación en ese ámbito que le permitiera hacer mejor su trabajo. No cabe duda de que la psicología es un aspecto interesantísimo para tratar de explotar al máximo las cualidades de un equipo. Pero no se ve tan claro que, como sucedió con los preparadores físicos, todos los equipos acaben incorporando la figura del psicólogo a sus plantillas, ya que parece ser que éste debe de estar muy introducido en lo que es el equipo en sí mismo. Me parece difícil, a mí ya expreso mi opinión, poder disponer de un buen psicólogo, a dedicación plena, quiero decir, sin que simultáneamente tenga alguna otra actividad dentro del equipo. Pero también parece difícil, o parecía difícil, la incorporación del preparador físico y ahora está plenamente aceptado, como bien sabéis. Quizá el futuro abra la puerta de este camino que ahora no parece inminente, encontrando la fórmula que permita la integración progresiva de estos profesionales, entre los cuales me cuento. En cualquier caso, lo que es indudable es que estos conocimientos son una ayuda para el entrenador, que puede utilizar lo que aprenda de psicología en su método de trabajo. Tenemos la suerte de que profesionales muy acreditados como Chema Buceta, al que seguimos, ya lo hemos indicado, recordemos que es psicólogo y entrenador, pues puede ayudarnos mucho a mejorar, a crecer profesionalmente en esta materia, en aspectos tan interesantes para extraer el máximo rendimiento de los deportistas y más concretamente para el mejor aprovechamiento de los entrenamientos, algo
que sin duda es básico para un buen rendimiento posterior. Pues bien, hablemos sobre la psicología en el deporte de competición. De una u otra manera, siempre se ha reconocido la importancia de las cuestiones psicológicas en el deporte de competición, destacando su influencia decisiva en el funcionamiento general de los deportistas y más en concreto en su rendimiento deportivo. El conocimiento especializado del comportamiento humano que la psicología aporta y su metodología específica para evaluarlo, estudiarlo, comprenderlo cada vez mejor y poder modificarlo, pueden ser sin duda de enorme utilidad en este ámbito, como señalan habitualmente numerosos entrenadores y deportistas. Aunque también es cierto, en muchos casos, aún no se conocen las amplias posibilidades de mejora que puede ofrecer la psicología y, por tanto, no se obtiene, ni siquiera se está cerca del máximo beneficio que esta ciencia nos puede ofrecer. Para poder mejorar esta situación es necesario comprender que la posible aportación de la psicología no se limita a utilizar una serie de cuestionarios estandarizados que en numerosos casos son inapropiados, inútiles e incluso perjudiciales, y entrenar a los deportistas para que dominen habilidades de autoaplicación, como por ejemplo las técnicas de relajación, la práctica en imaginación o las autoinstrucciones, sino que abarca un campo mucho más amplio y relevante que contempla el funcionamiento psicológico como un elemento esencial en el ámbito del rendimiento deportivo, al igual que lo son el funcionamiento físico, técnico y táctico estratégico en la medida que determinan las características particulares de cada deporte. Así, las demandas de rendimiento de cada especialidad deportiva y en cada una de ellas de sus diferentes situaciones y momentos requieren que el deportista funcione psicológicamente de una determinada manera y no de otra, para poder decidir y actuar con la mayor eficacia posible y tener de esta forma una opción más favorable de conseguir el éxito en la competición. Por ejemplo, un futbolista que utilice correctamente su atención tomará mejores decisiones y ejecutará mejor sus movimientos. Y un corredor de fondo que controle bien sus pensamientos y sensaciones de fatiga será más capaz de perseverar en su esfuerzo en los momentos críticos de la carrera. Desde esta perspectiva se contempla que el funcionamiento psicológico puede influir positiva o negativamente en el funcionamiento físico, técnico y táctico estratégico de los deportistas y que por tanto, es muy importante controlarlo en la dirección adecuada, en lugar de dejarlo al azar, como sucede en numerosos casos. Controlarlo en la dirección adecuada con el propósito de optimizar en vez de perjudicar el rendimiento deportivo. En este contexto que hemos resumido, la preparación psicológica debe integrarse en el conjunto de la preparación global de los deportistas, como un elemento más que tiene que interactuar apropiadamente
con las parcelas física, técnica y táctico-estratégica, considerando todos los caminos disponibles que puedan contribuir a ello. Es decir, todas las vías de obtención de información e influencia psicológica que permitan comprender y mejorar el funcionamiento de los deportistas. Básicamente, las vías que deben tenerse en cuenta pueden agruparse en tres grandes bloques. Uno de ellos, externo al deportista, incluye procedimientos de observación de la conducta y técnicas de intervención que los entrenadores, médicos deportivos, fisioterapeutas y otras personas influyentes pueden incorporar a su forma habitual de proceder en su relación con los deportistas. Otro bloque abarca las técnicas de autoobservación y autoaplicación que los deportistas pueden añadir a su repertorio de conductas útiles. Y el tercero contempla las estrategias de aplicación más compleja que puede utilizar el psicólogo deportivo, trabajando directamente con los deportistas. Además de lo dicho, el psicólogo debe responsabilizarse de detectar y evaluar las necesidades psicológicas de los deportistas, planificar de acuerdo con el entrenador el trabajo psicológico de los tres bloques señalados. Entrenar a los deportistas para que desarrollen y perfeccionen las habilidades que corresponden al segundo bloque. Entrenar o asesorar a los entrenadores, los médicos, los directivos, los fisioterapeutas o los padres de los deportistas para que apliquen el conocimiento psicológico en el ámbito del primer bloque. Velar por la apropiada interacción de la psicología que se aplica en cada uno de los tres bloques y evaluar el contenido y los efectos de la intervención psicológica por cualquier vía. Pues bien, hablemos ahora sobre el cometido psicológico de los entrenadores y los psicólogos deportivos. No es incompatible, por tanto, que los profesionales que tratan con los deportistas, entrenadores, médicos, etc., incorporen el conocimiento psicológico a su método habitual de trabajo, con el cometido específico de los psicólogos deportivos, en contra de lo que algunos entrenadores o psicólogos, por evidente desconocimiento, han apuntado erróneamente. Todo lo contrario, sus roles en la aplicación de la psicología son diferentes y complementarios, siendo conveniente que interactúen correctamente para que la preparación psicológica de los deportistas pueda alcanzar cotas más ambiciosas en beneficio de su rendimiento. Cuanto mejor sea el trabajo psicológico de todos los implicados en el funcionamiento de los deportistas, desde el rol específico de cada uno, y mejor la interacción de todas estas aportaciones, habrá más posibilidades de lograr un rendimiento más alto y, como consecuencia de ello, de optar a conseguir resultados más destacados. La incorporación de la psicología al método de trabajo habitual de un entrenador puede contribuir a que éste comprenda mejor las necesidades y problemas de sus deportistas, adopte las decisiones más oportunas y aplique eficazmente las técnicas psicológicas
que desde su rol de entrenador resulten más apropiadas en cualquiera de las parcelas de su ámbito de actuación, la enseñanza de la técnica o la táctica en el entrenamiento, la impartición de instrucciones antes y durante la competición, la dirección del grupo, etc. Por lo que debe considerarse sumamente trascendente que los entrenadores aprendan psicología e integren estos conocimientos en su repertorio de recursos profesionales, enriqueciendo así su forma de entrenar y dirigir a sus deportistas. En realidad, como demuestran algunas frases de la contraportada de numerosos libros que se dedican a divulgar la psicología del entrenamiento deportivo, los entrenadores más cualificados suelen emplear estrategias psicológicas, a veces sin denominarlas de esta manera, que no es necesario que se haga, pero en muchos casos se podría optimizar el rendimiento de este recurso si dominasen mejor el conocimiento psicológico. Entre los más expertos, un maestro, utilizando la psicología como parte de su método de entrenamiento, ha sido Dean Smith, entrenador de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte, uno de los de mayor prestigio a nivel mundial, al que tuve ocasión de observar in situ en las dos estancias de estudio que realicé en su universidad a mediados de los años 90. Terminada la década de los 90, por mejor decir. Viéndole entrenar y leyendo con detenimiento su libro Basketball, se puede comprobar el importante papel de la psicología en el ámbito del entrenamiento deportivo y la trascendencia de que el entrenador domine conceptos y estrategias psicológicos que amplíen significativamente las posibilidades de su trabajo con los deportistas. No obstante, los entrenadores deben comprender que, aun dominando y aplicando múltiples estrategias psicológicas desde su rol de entrenador, no pueden sustituir al psicólogo deportivo en las facetas concretas que corresponden a éste. Específicamente, por su mayor grado de especialización y el tipo de relación profesional diferente a la del entrenador que pueden establecer con los deportistas. Por poner un ejemplo, es difícil que 2 días antes de un partido un jugador sea lo suficientemente sincero con su entrenador como para manifestarle que se encuentra inseguro, cuando este comentario podría ocasionar que el entrenador no le incluya en la alineación titular. Es fácil de entender, ¿verdad? Sin embargo, será más fácil que confíe en el psicólogo deportivo, si éste ha trabajado correctamente, para ganarse esta confianza, lógicamente, al no ser la persona que toma las decisiones deportivas que le afectan, sino un profesional que puede comprender su estado psicológico y ayudarle a controlarlo para rendir bien en ese partido. ¿Qué sucede cuando no hay un psicólogo deportivo disponible?
Pues que falta una pieza que limita las posibilidades de funcionamiento psicológico de los deportistas, al igual que ocurre cuando, por ejemplo, no hay un médico o un fisioterapeuta. Por mucha medicina o fisioterapia deportiva que sepa el entrenador, no podrá sustituir al médico o al fisioterapeuta en los cometidos más complejos, tanto por falta de tiempo. El entrenador tiene múltiples cometidos propios que le impiden profundizar en todas las parcelas que contribuyen al rendimiento, como por falta de preparación específica al nivel exigido y en algunas cuestiones impedimentos legales. Por ejemplo, un entrenador no puede operar a un deportista lesionado, lógicamente. En el caso de la intervención psicológica, que es lo que nos ocupa en este momento, y con ello vamos concluyendo este vídeo, además de estas causas, debe añadirse que el rol específico del entrenador, su grado de autoridad sobre el deportista, la trascendencia de sus decisiones, aunque en principio puede facilitar la incorporación del entrenamiento psicológico más básico con algunos deportistas, dificulta decisivamente, en la mayoría de los casos, la relación apropiada de confianza y colaboración recíprocas, que es imprescindible para llevar a cabo un trabajo psicológico más intenso. Y esto sucede incluso cuando se trata de un entrenador que además es un psicólogo titulado. Podrá introducir e integrar un entrenamiento psicológico básico con algunos deportistas, no con todos. Pero llegará un punto en el que los deportistas no estarán dispuestos a compartir con él la información más relevante sobre sus experiencias internas, pensamientos, sensaciones, creencias, dudas, y será necesario contar con otro psicólogo ajeno a las decisiones deportivas que establezca con los deportistas una relación profesional de otras características. De la misma manera, tampoco es apropiado que los psicólogos deportivos pretendan aplicar la psicología que corresponde a los entrenadores, aunque sí pueden asesorarles. Es decir, lo que queremos decir es que las estrategias psicológicas que deben integrarse en el método de trabajo habitual de estos, de los entrenadores, no deben ser aplicadas por los psicólogos deportivos. Pongamos un ejemplo. Que el psicólogo deportivo intente corregir los movimientos técnicos de un jugador de fútbol, utilizando alguna técnica psicológica, o motivar a los jugadores en el vestuario antes de salir al campo, en lugar de asumir que es el entrenador quien debe realizar estas tareas. Debe aceptarse, en definitiva, que el entrenador tiene su papel específico aplicando la psicología y el psicólogo deportivo el suyo, que ambos son complementarios y que los dos son necesarios si se pretende obtener el máximo rendimiento de las posibilidades que la psicología nos ofrece. Y bien, ahora sí, damos por concluido el vídeo. En este punto continuaremos en el próximo. Hablaremos al inicio del próximo vídeo sobre la formación de los psicólogos deportivos y los entrenadores.
Pues bien, lo dejamos aquí. Espero que este vídeo os haya sido útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, le dais me gusta, por favor. Es muy útil como feedback para mí. Bueno, si consideráis valiosos en general, como siempre digo, si no conocéis el canal, pues os invito a conocerlo, a conocer sus contenidos. Si ya lo conocéis, si consideráis valiosos tales contenidos o después de pasearos por mi amigo Freud, los consideráis en este sentido, pues os animo a suscribiros para potenciar, para dar visibilidad en la red a mi amigo Freud, que es un objetivo que tenemos desde que allá por mediados de agosto tuvimos alguna influencia en el nacimiento de este proyecto cada vez más ilusionante para cada vez una mayor audiencia. Bueno, me despido de vosotros, un saludo muy afectuoso para todos y todas, que estéis muy bien, llegarán muy pronto nuevos vídeos, nuevos contenidos al canal, de diversa índole, como sabéis. Y os recuerdo para terminar, sin más, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, no tengáis ninguna duda de ello, desde el inicio así ha sido, pero algunos se han dado cuenta por el camino, pues no olvidéis que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso para, con este proyecto, como digo, tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más, hasta el próximo vídeo. Un saludo. Chao.